Bienvenido al curso de dibujo topográfico de Sensico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 4, trazos de alineamientos para una obra lineal. Alineamiento horizontal. El alineamiento horizontal es un eje y está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por curvas. Curvas horizontales. Curva simple. Las curvas horizontales simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas. Curva compuestas. Esta está conformada por dos curvas horizontales simples, tangentes entre sí, de distintos radios y cuyos centros se encuentran en el mismo lado de la curva. Elementos geométricos de la curva horizontal. Tenemos el PI, que es la intersección de dos tangentes. El PC es donde inicia la curva. El PT es donde inicia nuevamente el tramo recto. El ángulo de flexión. El radio de la curva. La longitud de la tangente, que también es conocido como subtangente. La longitud de la curva, que es del PC al PT. La longitud de la cuerda, que va de PC a PT. La distancia a la externa, que va del PI hacia la curva. Y la distancia de la hornada media. Expresiones para el cálculo de una curva horizontal conociendo el ángulo de flexión y el radio de la curva. Estas son las fórmulas primarias y las fórmulas complementarias para calcular los elementos de una curva. Veamos un ejemplo. Tenemos el trazo de una carretera. Vamos a convertirlo a un alineamiento y vamos a generarle curvas en todas las intersecciones para finalmente generar el reporte de los elementos geométricos. Para ello vamos a alineamiento, desde objetos, seleccionamos la polilínea, le damos enter, nos pide la dirección de la carretera, si es de sentido izquierda, derecha o de derecha a izquierda. Si es correcto le damos enter, le colocamos el nombre, eje de carretera, nos pide la progresiva, en este caso vamos a dejarla en 0 nada más, el estilo o etiquetas, y aquí es muy importante, acá puedo definirle los radios de las curvas. Según nuestro diseño, nuestro radio mínimo debe ser 90. Y en la parte inferior dice borra la entidad. O sea, ya va a dejar de ser una polilínea y va a ser un objeto de Civil 3D. Ok. Como ustedes pueden apreciar, ya se convirtió en un alineamiento, ya está el estacado, ya generó las curvas en cada intersección. Y lo que voy a analizar ahora es qué radio les colocó. Nosotros definimos como 90 el mínimo, ¿no? Seleccionamos el alineamiento, editor de geometría, y vamos a edición de las curvas. Para la primera curva 90, segunda curva 90, y después ya me cambió los datos. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a aceptar 90. Por la longitud de las tangentes a veces selecciona el radio que más se acerque, ¿no? Por la longitud que tenemos. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Vamos a minimizar un poco esto. Vamos a colocar aquí, a ver. La primera curva, 90. Aquí está, ¿no? La segunda curva, 90. La tercera curva, ya cambió. 82. Y entre curva y curva, la que sigue, si hay espacio, entonces podemos aumentarle el radio, 90. La siguiente, 90. La siguiente, 90. ¿Y por qué no generó todos a 90? Es por esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una longitud mínima, ¿no? Entonces, el programa ajusta, me dice que no puede ser posible ejecutar. En este caso dejamos el radio así. Y así tenemos que analizar todo nuestro alineamiento, verificando que se cumplan las longitudes mínimas
entre curva y curva. Para el reporte, nos dirigimos a Annotate, Add Labels, de línea y curva, segmento múltiple. En curva, número de curva, añadir. Seleccionamos el alineamiento y analizamos que en todas las curvas se generó una etiqueta, ¿no? Curva 1, curva 2, curva 3, hasta ¿qué número? Curva número 13. Para el reporte, en Annotate, Add Labels, de alineamiento de curvas. Seleccionamos todas las etiquetas que acaban de crearse. En una ventana, seleccionamos todas las etiquetas, le damos OK, y aquí está el reporte de todas las curvas. También podemos hacer un reporte para Excel. Desde Toolbox, alineamientos, progresivas y curvas. Ejecutar el alineamiento, reporte de alineamientos, guardar, y aquí está el reporte, donde inicia el alineamiento y los elementos de la primera curva, ¿no? PC, PT, las coordenadas del PI y los elementos, el delta, el radio, la longitud, la tangente, la externa, y esto es curva por curva. Bien, eso ha sido todo en esta unidad. Gracias.